Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por querer participar en el Club de Lectura Poético, que es la segunda edición. Y bueno, estamos súper contentos porque Candaya para nosotros y Mónica Ojeda es algo especial. Y nada, pues bienvenidos al Club de Historia de la Leche, que supongo que lo habéis leído todos y que participéis y tengáis muchas preguntas para Mónica. Yo voy a intervenir en los silencios incómodos. Si veis que se entrecorta mucho, me lo decís y como me ha aconsejado Mónica, pues apago el vídeo. Pues, pues nada, yo lo primero que quería preguntarte, aunque es verdad que lo hemos leído todo, pero que nos dijeras un poco qué es Historia de la Leche, cómo nace este libro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, José, por organizar esto. La verdad es que me pone muy contenta. Ya sabes que soy además muy fan de La Agente Secreto, de Úbeda, de ustedes, o sea, muy fan. Candaya además me ha llevado a conocer lugares maravillosos y gente maravillosa. Y sin duda alguna tú y tu familia maravillosa y tu librería es una de esos espacios y de esas personas maravillosas que Candaya me ha hecho conocer. Así que estoy súper contenta. Basta, basta. Luego, Olga, es lindo ver tu carita por aquí. Ya sé que no nos hemos podido ver en persona hace mucho tiempo, Sí. pero me da mucha alegría verte, aunque sea por aquí. Ya sé que es como lo que podemos hacer ahora, pero siempre es una alegría verte. Y muchísimas gracias. También quiero decir a Candaya no solamente por también estar tras la organización de esto, sino por apostar por Historia de la Leche, así como han apostado siempre por todos mis libros. Yo tengo un lujo de editores, siempre lo digo. La verdad es que siempre me ha tocado lo mejor. He tenido mucha suerte en la vida. Y luego, muchísimas gracias a todos los que están ahora aquí, que se han tomado la molestia de unirse esta noche con nosotros. Um, Gracias por el tiempo, por la lectura también, de verdad, muchísimas gracias. Me da una alegría en el corazón. Pues bueno, para poder responder a lo de José, es una pregunta muy compleja porque, claro, ¿cómo surge un libro de poesía? Las respuestas podrían ser varias y a lo mejor ninguna totalmente cierta, porque a la larga es una conjunción de situaciones las que van generando un libro de poesía. De poesía. Empecé a escribirlo con fiebre porque me había enfermado, bueno, estaba enferma ese año, estaba constantemente teniendo fiebre por alguna razón que nunca descubrí, nunca supe por qué tenía fiebre, me venía la fiebre de vez en cuando, me hicieron un montón de exámenes y no se sabía qué tenía y nunca supe que tuve, pero de repente cada una vez al mes o cada 2 veces al mes tenía fiebre. Y una de esas noches de fiebre, yo había discutido con mi madre y con mi hermana. Y aquí hay un poco de pistas, porque el libro va sobre, bueno, uno de los aspectos en realidad del libro es, digamos, reformular la historia de Caín y Abel, esta historia bíblica, en donde los personajes protagónicos son básicamente Dios, Caín y Abel, y, digamos, reformularlo y hacerlo en versión femenina o en clave femenina, y hacer la historia de Caín, Abel y Dios con una madre que es madre diosa porque es el origen, por lo menos el origen del mundo para estas dos chicas, y dos personajes mujeres que son hermanas. Y en donde hay un crimen, hay un asesinato, ¿no? Una hermana que mata a su otra hermana, y luego se produce en el libro un viaje narrativo, que es narrativo, pese a que es un libro de poesía, pero es un viaje narrativo, es un viaje em, en donde una hija por matar a su hermana es exiliada y tiene que vivir con el peso de lo que ha hecho, y su madre la está persiguiendo como si fuera un espíritu vengativo, un monstruo vengativo, para castigarla, ¿no? Por lo que ha hecho, ¿no? Entonces hay toda una cuestión, digamos que esa es una línea de las que atraviesa el libro, ¿no? Es una de las líneas. Y claro, yo había discutido, repito, con mi hermana y con mi madre, estaba con fiebre y estaba, supongo que aburrida ese día. Entonces tenía un cuaderno, una pluma, y estaba, bueno, eso, el boli, que en Ecuador le decimos al boli pluma, como cuando escribíamos con la pluma y el tintero. Y entonces yo estaba allí escribiendo como cualquier cosa, las cosas que me iban saliendo, y por supuesto no me salió un poema, pero sí me salieron partes de un poema que después hice poema, ¿no? Entonces me salieron partes,
que cuando las leí después, cuando ya no estaba con fiebre y era una persona más consciente, dije, aquí hay como un pulso, sí, hay un pulso. Y ese pulso es para mí, como yo lo sentía, por supuesto que tenía esta parte narrativa, pero era un pulso poético. O sea, la forma se me vino también en el descubrimiento de ese pulso, ¿no? Esa experiencia de sentir que te has ganado la ira o la confrontación de tu hermana y de tu madre, y tu madre es como una diosa creadora, es que eso es lo que, eso es lo que son las madres, ¿no? En realidad. Entonces, te enfadas, haces que tu Dios se enfade contigo, haces que tu hermana, que es tu familia, se enfade contigo. Entonces están enfadados, tienes como la familia en contra, como esta sensación. Ese fue el pulso. Y luego ir hacia una cosa menos biográfica, que fue lo que ya hice cuando le empecé a escribir Historia de la Leche, ir hacia algo menos biográfico, algo más universal, ¿no? Que es esa experiencia, o la experiencia que es, por supuesto, de la familia, como se narra, digamos, en esta mitología bíblica, ¿no? La experiencia de la familia como un lugar de conflicto, profundamente de conflicto, que es además algo que está en mi trabajo literario en general, profundamente de conflicto porque hay amor, pero por supuesto que hay amor, pero esas pulsiones violentas y lo que trae consigo el amor, que es el deseo también, y el deseo es súper conflictivo, el deseo es tierno, pero también es voraz, y todo lo que es voraz consume, ¿no? O sea, consume y va consumiendo todo a su alrededor, ¿no? Entonces, esas emociones, digamos, fueron el germen de Historia de la Leche, ¿no? Tratar de explorar esas emociones e ir de lo biográfico a lo universal, de la familia, estas pulsiones de las que estoy hablando. Otro aspecto también que fue importante para mí fue el tema de cuando amas tanto a alguien, que el amor es tan extremo que si esa persona medio te traiciona o medio se vira por algún lado, el amor pasa rápidamente a una confrontación casi pasional que está muy cercana al odio, y que a veces es odio, y tiene que ver con la destrucción de quien amas, ¿no? De destruirlo, ¿no? Pues estos deseos que a veces, no sé si soy yo la única mala y que lo he sentido, pero recuerdo en mi adolescencia haber deseado que mi madre se muriera o que mi padre se muriera. No de verdad, obviamente, pero uno estar tan enfadado que deseas, ojalá se muera, y luego piensas, no, obviamente no quiero que se mueran mis padres, ¿no? Pero, no sé, como esas pulsiones humanas que a veces queremos desterrar porque no nos queremos identificar con ellas, pero que en el fondo están y que están allí. Y, y entonces este personaje que mata a su hermana, ¿no? Como es justamente eso, el asesinato en la familia, como algo también de origen, que estructura los límites de lo que se permite y lo que se puede hacer y lo que no, lo que es horrible y lo que es aceptable, lo que no, y el asesinato como obra de arte de Thomas de Quincey, ¿no? Que eso es también un germen de la creación de este libro muy importante, porque tiene que ver con, digamos, un estribillo que tiene el libro, que es la destrucción es creación, ¿no? El hecho de que todo que también destruir es crear, ¿no? También destruir es crear. Y la creación es un lugar vista desde el misticismo del libro, porque el libro es místico en muchas partes, ¿no? Vista desde ese misticismo, la creación es un lugar de dolor, o sea, es un lugar difícil, no es un lugar de oropéndolas, ¿no? Como no es un lugar de miel, no es la creación implica un despojarte de cosas para poder crear, ¿no? Y eso está allí desde una perspectiva poética a través del asesinato de Mabel, ¿no? Bueno, y diría eso para ya no seguir parloteando, pero es que me cuesta porque ha surgido por muchísimas cosas, ¿no? Por una conjunción de cosas. Sí, bueno, la verdad es que para los que conocemos tu obra, no sé si leí en una entrevista que Historia de la Leche, corrígeme si me estoy equivocando, lo escribiste casi al mismo tiempo que compaginaste la escritura de Historia de la Leche con Mandíbula. Te lo digo porque muchos de los que hemos leído Mandíbula encontramos muchas cosas, muchas de las, no quiero llamarlo obsesiones, sino muchas de los temas que tratas en Mandíbula lo encontramos también en Historia de la Leche. También se ha dicho que Historia de Sí, la Leche no es una novela
no es un libro de poesía al uso, sino que también es una novela poética. Y yo creo que tú estás muy cómoda también en este género híbrido bueno, que cabalga entre novela y poesía. Sí, sí, a mí me gusta mucho además, sí, yo sé que escribo, digamos, en los géneros, es decir, mis novelas son novelas, este libro de poesía es un libro de poesía, pero sí que me gusta ensanchar un poquito los límites, es decir, sin salirme, sin hacer obras realmente híbridas, ver cómo puedo ensanchar un poco digamos, los bordes de la clasificación de los géneros. Por eso en mi narrativa el trabajo que yo, aunque es narrativa, y mi narrativa es narrativa, el trabajo que hago con mi lenguaje, con el lenguaje es un trabajo que es poético, aunque esté contando cosas, aunque esté contando cosas. Y luego cuando escribo poesía, por ejemplo, Historia de la leche, es un trabajo poético, y sin embargo hay una historia allí detrás, o sea, una historia, unos personajes, o sea, como unos elementos narrativos que la poesía puede tener, sin dejar de ser poesía. Y unos elementos poéticos que la narrativa puede tener sin dejar de ser narrativa, ¿no? O sea, como un poco tocar esos puntos, ¿no? Sí que es algo que siento que me interesa. Y la primera parte de tu pregunta, ¿cuál era? Que ya la olvidé ahorita. Pues no lo recuerdo ahora, la verdad. Ya me acordé, ya me acordé. Lo de mandíbula, ¿no? Sí, de mandíbula. Vale, lo de mandíbula, ya me acordé. Sí, claro, lo escribí, sí, en el mismo año, porque yo mandíbula la escribí en un año, en el 2017, y eso, me tomó la escritura todo el año. Y Historia de la leche la escribí en el 2017 en 1 o 2 meses, mientras estaba todavía escribiendo mandíbula. Entonces sí que fue, digamos, estando sumergida en un mismo universo, puede ser, ¿no? En un mismo universo y una misma cosmogonía literaria, si quieres, ¿no? Pero mm, quizás eso, en uno experimenté unos determinados aspectos de esta misma cosmogonía y en otro libro otras cosas, ¿no? Pero sigue siendo una misma cosmogonía. Bueno, quería saludar ahora a Olga Martínez, que, bueno, si no la conocéis, es una, con Paco Robles es, bueno, pues la artífice de este milagro que es Candaya, que, bueno, no hace falta presentación porque tiene un catálogo impresionante y lo que queda todavía. Así que, Olga, pues buenas noches ya. Hola. Y bueno, quería preguntarte, pues, ¿qué siente un editor cuando Mónica te entrega esta historia de la leche, cuando tú lo lees por primera vez? Es curioso, ¿no? Porque yo sí que reconozco casi todas las obsesiones de Mónica en Historia de la leche, pero extremadas, ¿no? O sea, la narración, la novela, tiene unos límites, ¿no? Que es mantener una línea narrativa, crear esos momentos de tensión tan importantes en una historia. Y aquí las obsesiones de Mónica, su imaginario, aparecen de una manera muy salvaje, ¿no? Y eso, pues claro, te gusta mucho, ¿no? Y luego yo sí que veo un diálogo con Mandíbula, aunque también algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, este es un libro con un bestiario, y en cambio es un bestiario que quizás apunta más a las voladoras, curiosamente, ¿no? Porque el eje, bueno, entre todas estas bestias que aparecen en el libro, que son muchas, hay algunas muy terráqueas, ¿no? Gusanos, muy de descomposición, pero quizás el animal central es el cóndor, ¿no? Ese cóndor de una sola ala que va recorriendo las páginas del libro, ¿no? Y en cambio Mandíbula era el mundo del manglar, reptiliano, del cocodrilo, ¿no? Entonces a mí eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Pero luego hay cosas muy cercanas, ¿no? Esa exploración de las relaciones madre-hija. Hay un episodio, una de las protagonistas de Mandíbula, que vive con la sombra de la muerte de un hermanito, ¿no? Y si ella ha tenido que ver o no, ¿no? Y aquí también aparece el fratricidio.
claro, hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que te apasiona en la literatura de Mónica, ¿no? Esa coherencia, ese mundo conectado, ¿no? Como aparecen personajes, obsesiones, imágenes en uno y otro libro, ¿no? Y claro, es una gran alegría, ¿no? El blanco que une los dos libros, ¿no? Mandíbula y Historia de la leche, ¿no? Aunque es curioso, aunque el blanco está muy presente, pero también otros fluidos, la sangre, ¿no? Es una delicia, como todo lo que escribe Mónica, ¿no? Y todo lo que seguirá escribiendo, ¿no? Y bueno, y también quisiera que nos hablaras del prólogo maravilloso de Daniel Alcíbar que abre Historia de la leche. Bueno, es un, no sé, es un gran, algo que nos hace muy, muy felices, ¿no? O sea, el tener a 4 escritoras de una generación tan potentes, con un mundo tan propio y diferentes todas ellas, ¿no? Pero también con algunas conexiones, ¿no? No sé qué hay que las une, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahora la relectura de Historia de la leche me ha hecho recordar muchas cosas, no solo de Daniela, que también, o sea, la idea de la maternidad, de la madre es central en ella, pero también de Gabriela Ponce, ¿no? La sangre y el olor de la sangre, que es tan importante en Historia de la leche, es el eje de sanguínea, ¿no? Entonces, bueno, esa conexión ecuatoriana de mujeres, en el caso sobre todo de Gabriela, de Daniela y de Mónica, con una posición literaria y política en el mundo que a mí me tiene muy admirada, ¿no? O sea, no sé, Pepe, estoy muy, muy feliz. Y luego, claro, el prólogo es genial, como todo lo que escribe Daniela, que yo creo que es quizás una de las grandes voces del ensayo en Ecuador, ¿no? Aparte de ser una muy buena novelista, es una persona con una capacidad de esta forma del ensayo que creo que es una tendencia literaria ahora, ¿no? Que es unir la reflexión y lo biográfico. Y bueno, ya me callo que la protagonista es Mónica. No, yo en este momento... Bueno, una cosa, Dime. para que la vayáis pensando, porque luego al final me tenéis que decir la solución. Mañana ponemos en marcha la segunda edición de Historia de la leche. Y yo estoy todo el rato dándole vueltas a un tema y quiero vuestro consejo, ¿no? Ya que coincide eso. Por un lado, parece que las segundas ediciones tienen que ir acompañadas de faja, y hay algunas cosas de Marta Sanz, de Luis Bagué muy bonitas para la faja, pero por otra yo estoy muy preocupada porque las fajas destruyen la portada del libro. Este es un libro muy delicado, con este reventador que hizo Marco Reina aquí, y me preocupa muchísimo que se tape la ilustración. En un libro de novela no tiene tanta importancia, pero en un libro de poesía sí, y no dejo de darle vueltas. O sea que espero vuestra opinión. ¿Faja, no faja? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Para solucionar este problema? Eso para que lo vayáis pensando y al final me... Oye, pues os abro el micro a todos para que, bueno, que aprovechéis que está aquí Mónica y que está Olga y que le preguntéis, pues bueno, lo que os ha suscitado el libro, lo que os inquieta, qué os ha parecido. A ver si hay algún valiente que empiece. A ver. Pues ahora mismo parece que no, ¿eh? También, y si os da también... Sara, ¿no? ¿Dicho? ¿Sí? A Ah, ver, sí, es Sara, que perdona, no te había un visto. problema raro, porque estuve terminando de leer el libro hoy en clase mientras mis niños hacían un examen. No porque no me gustase, sino al revés, porque cuando me gusta mucho un libro de poesía lo dejo ahí como macerando y no quiero terminarlo y se me eterniza al final. Y luego todos se copiaron y vi que habían puesto todos a un presocrático llamado Meliso que no existe. Digo, ¿qué? Pues tenía un mogollón de preguntas apuntadas y resulta que lo perdí, pero bueno, de lo que recuerdo. Te quería preguntar si tienes algún ritual a la hora de escribir, porque es como, no sé, como una invocación, hay una mezcla entre la enorme vocación que tienes tú en tu escritura
con algo chamánico, de invocación de deidades, así muy raros. No sé, eso, si tienes algún ritual, un cigarro, alguna cosa mágica, porque encima es que me mataste con lo de que lo escribiste en un mes. Yo estoy 3 años para escribir una cosa que no sé si es ni siquiera la mitad de buena, la verdad, digo un mes. Me alucina. Me encanta tu libro, de verdad, enhorabuena. Ay, no, muchas gracias. Bueno, tengo que decir que lo escribí en un mes, pero luego fue mucho más tiempo de pulirlo, ¿eh? O sea, el trabajo de pulido, que es muy importante también, sí que duró un poco más de tiempo y de forma más desorganizada, un poco como unos meses lo dejaba allí, otros meses lo volvía a coger y cambiaba un verso, cambiaba el... Bueno, hasta el último minuto, cuando estábamos editando con Candaya ya la maqueta, yo les mandaba ya no cambios de errores que habían colado, no errores, sino en plan, cambien este verso por este, borren este verso. Bueno, sí, o sea, como hasta el último segundo hubo cambios, ¿no? Bueno, en realidad yo te diría que no tengo rituales porque soy poco disciplinada y creo que los rituales de escritura tienen que ver también con una repetición, ¿no? Y también en la repetición hay un aprendizaje, ¿no? Y el ritual es eso, es una repetición también. Y yo soy desorganizada escribiendo en el sentido de que no tengo horarios para escribir, pero encima con poesía soy más desorganizada, con narrativa un poco me obligo por lo menos un número de horas al día, aunque nunca son las mismas horas, nunca es en la mañana, una vez es en la mañana, otra vez es en la tarde, otras veces en la noche, desorganizadamente, en la madrugada sí tengo insomnio, de forma desorganizada. O sea que mi ritual sería el desorden, si tuviera un ritual, el desorden. Pero sí que creo, y eso está ligado con lo que tú decías del pulso, yo creo que hay una intención cuando yo escribo que sí que tiene que ver con conseguir que el lenguaje, la palabra, realmente sea capaz de hacer viva una experiencia. Y es una experiencia que además en mis libros, por lo menos en Historia de la Leche, creo que en Las Voladoras también, y creo que en Mandíbula también, sí que hay una cosa que tiene que ver con lo telúrico, aunque especialmente con Historia de la Leche y Las Voladoras, pero también ya estaba allí en Mandíbula un poco entrando, ¿no? Pero, y eso sí que para poder trabajar eso con la palabra se necesita un compromiso estético, pero también un compromiso emocional e intelectual. Entonces, ese compromiso me lleva al desorden, porque yo no estoy todos los días a las 8 de la mañana en ese modo mental, ¿no? O sea, como es una atmósfera en la que tienes que estar sumergido, ¿no? La cabeza tiene que estar sumergido en una atmósfera, el cuerpo te tiene que pedir la escritura un poco, ¿no? Como, no, a mí por eso no me vale la disciplina, porque la disciplina entendida como de tal hora a tal hora, porque a lo mejor a esa hora yo no estoy sintiendo las ganas de sentarme a escribir y a otros escritores a lo mejor sí les viene porque sí les sirve porque las ganas de sentarse a escribir les viene obligándose a sentarse a escribir, pero a mí me salen basofias cuando me obligo a escribir, de verdad, me salen cosas horribles que son impublicables. O sea, tengo que tratar, a mí lo que me funciona es de otra manera, me funciona estar leyendo, escuchando música, viendo películas que me estimulen y cuando de repente ya me siento lo suficientemente estimulada, me siento a escribir. Con un estímulo, ya con estando sumergida en una atmósfera. Y entonces las palabras ya sí que me salen con ese entusiasmo, con sí, con ese carácter que tienen que tener. Y la escritura está viva porque yo en ese momento intelectualmente estoy emocionada también y estoy viva y mi cuerpo también no está y entonces me sale un lenguaje semejante. Yo creo que eso no se puede fingir o yo no lo puedo sacar obligándome, o sea, no. Si lo fingiera creo que me saldría, como digo, muy mal. Entonces, esto que eso de verdad exista y eso a veces me da en la madrugada, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces tal, ¿no? Como, y es pillarlo y estar en el ánimo correcto para poder escribir bien eso. Y luego, lo que sí que hay es mucho trabajo de pulido, como te digo, o sea, yo puedo estar trabajando, bueno, lo saben, Olga y Paco con Mandíbula, les entregué un primer borrador de Mandíbula que tenía 180 páginas, creo, y el libro que salió tiene 288.
Es decir, que el primer borrador que les entregué era como, era esa escritura emocionada de las que estoy hablando, de me sale esto, me sale lo otro, tal, vale, entregué el borrador. Luego me pongo a leerlo y digo, a esto le falta carne, le falta todavía mucho más desarrollo. Y ahí viene la parte del tecnicismo de novelista, ¿no? De, bueno, ahora me tengo que sentar a hacer que esto funcione, esto funcione bien, ¿no? Lo mismo pasó con el libro de Historia de la Leche. Yo lo escribí, como te digo, en un mes, pero eso es un libro que fue cambiando y que ha cambiado hasta el último segundo. O sea, que seguía teniendo revisiones mías, muy necesarias, ¿no? ¿Y dirías que pecas de perfeccionista o no? O sea, que es demasiada la revisión, porque quiero decir, como en el arte, que a veces Sí. tocas una cosa y vas emborronándola y dices, ay, ¿por qué no cogí el verso original? No, yo creo, pero a lo mejor estoy equivocada, porque uno no es siempre el mejor juez de sí mismo, pero, pero yo creo que no. De hecho, me gustaría ser más perfeccionista. Porque, por ejemplo, Historia de la Leche se publicó primero en Ecuador con Severo Editorial, que es una editorial que a mí me gusta mucho. Joven, recién sale, tiene como 3 libros publicados nada más. Y la versión que ellos tienen publicada es una versión de Historia de la Leche distinta a la que he publicado con Candaya. Porque con Candaya, ya les he dicho, hasta el último minuto he cambiado versos. Eso significa que en Ecuador están leyendo una versión de Historia de la Leche y en España están leyendo otra. Es decir, a ver, no son cambios increíblemente drásticos, pero sí son cambios. Hay poemas que es una versión de un poema y otra versión del otro. O sea, son cosas distintas, iguales pero diferentes. Y entonces en ese sentido, claro, no soy tan perfeccionista si estoy haciendo eso, ¿no? Como ya he publicado un libro y eso, y como pues todas las versiones que salen. Luego pienso, Mandíbula, claro, soy más entusiasta porque terminé de escribir Mandíbula y lo primero que hice fue mandárselo a mis editores en lugar de yo quedarme a Mandíbula unos días, leérmelo con tranquilidad, ver si efectivamente necesitaba más escritura. Pero yo en cambio terminé allí, yo súper entusiasmada, emocionada y directamente al Gmail a mandarles a mis editores la novela, saltando yo casi que en un pie y después la leí y dije, necesita esto necesita más, todavía no está lista. Y entonces creo que más bien yo, por lo menos, yo quisiera ser más perfeccionista, en plan, ser un poquito menos entusiasta de la vida, un poco menos, y bajarle un poco las revoluciones y esperar un poquito más, leerme más las cosas, no sé, sí, esperar un poco. Yo no diría que soy perfeccionista, fíjate. Pero por otra parte sí que soy muy exigente. O sea, sí soy muy exigente cuando estoy escribiendo y soy muy exigente conmigo misma y sí doy lo mejor de mí en cada libro. Es que no sé, tiene interés eso que dices, porque supongo que tiene todo que ver con el flujo creativo, ese arrollador de tengo que escribir esto y lo mando, y luego ir corrigiendo, como si tuvieras un bebé, es un parto, y lo mandas tal cual todo lleno de sangre y de placenta, y luego lo vas lavando. Sí, un poco para verle la forma, a ver dónde está la cara. Sí, sí, exactamente, sí, es un poco así, un poco acelerada, soy un poco acelerada con esas cosas, pero ya digo que quizás no está eso relacionado con con que no sea exigente en mi escritura, sí que soy muy exigente, pero yo incluso ya te digo que desearía ser más perfeccionista, en plan, cuando termino un libro, yo qué sé, dejármelo guardado unos meses, nunca he hecho eso, o sea, es como lo escribo y automáticamente ya lo mando. Y es verdad que muchos de mis libros han tardado años en publicarse desde que los escribí. De hecho, eso, Historia de la Leche, lo escribí en 2017 y se publicó en Severo Editorial en el 2019 y con Candaya en el 2020. Básicamente porque tampoco lo moví mucho. Se lo mandé a Candaya, lo mandé creo que a Severo, bueno, no, a Daniel Alcíbar, que Daniel Alcíbar se lo pasó a los chicos de Severo cuando ya ellos crearon la editorial. Entonces, como, vale, no publico, no estoy desesperada por la publicación, pero sí por mandarlo, ¿no? Como lo mando enseguida, o sea, una desesperación como,
puedo esperar tranquilamente a que los libros se publiquen, incluso 5 años después de que yo los escriba, pues yo contenta de que se publique después. Pero cuando termino el libro, enseguida lo mando a mis editores, a mis amigos, tal, y no me espero un poquito, espérate, como ya te digo, de decirme, espérate un poco, léetelo otra vez, déjalo reposar un poco, que eso es algo que a mí me gustaría incluso tener en mi carácter, y no lo tengo. La verdad es que soy bastante entusiasta. Pues por no acapararte ya lo último, me gustaría que hicieras una reflexión sobre esa idea tuya de la madre diosa y también sobre el padre tangencial, porque hay un padre, pero el padre es totalmente tangencial, está ahí como en una esquina, se le menciona, en plan, existe. Y Sí. casi nada más, ¿no? Y luego el poemario es todo sobre mujeres y esa pulsión que al final es súper femenina, eso sí, el amor-odio, no sé, la sangre en el fondo. Sí, sí, totalmente. Mira, el padre es un sujeto que empezó a aparecer en el pulido del libro. Cuando yo escribí el libro, no había ninguno de los poemas que van sobre el padre estaba. Ninguno. O sea, no había padre cuando escribí el libro directamente. Y yo creo que lo que pasó fue la creación o la inclusión de ese padre momentáneo que sale al principio, en esa parte inicial, ¿no? O iniciática de la familia. Fue una inclusión orgánica, porque yo he estado escribiendo libros normalmente en donde las protagonistas son todas mujeres, y ahora mismo estoy escribiendo una novela en donde uno de los protagonistas es un hombre, pero además es un señor, o sea, de 50 y pico de años, que no tiene nada que ver conmigo y que es como todo lo opuesto, digamos, a lo que yo haría en mi vida. No es cazador, taxidermista, o sea, es como mata animales, como yo no. No como, entonces, claro, ahora mismo también cuando escribí Las Voladoras, escribo Las Voladoras a finales del 2019, y lo termino, digamos, reescribiendo al pulido del que hablábamos en el confinamiento de marzo del 2020, y el último cuento me sale, todos los cuentos son protagonizados por mujeres, pero el último protagonizado por un hombre, también de 50 y pico probablemente, un chamán en medio del páramo, ¿no? Eh, y entonces me empieza a salir un padre por primera vez, y además el último cuento de Las Voladoras es de un padre, y en mi novela, este hombre del que hablo es un padre. Entonces, de repente, de forma no consciente, en mi imaginario ha surgido la figura del padre, cuando en realidad en mi imaginario solamente había mujeres constantemente, ¿no? Y de repente ha ido saliendo esta figura del padre, y yo creo que esto sí que es algo biográfico que no importa, es irrelevante, porque yo no escribo desde mis datos biográficos, o sea, es irrelevante para leer, pero ya que estoy aquí lo puedo contar. Yo sí que creo que es algo biográfico, porque yo, especialmente en mi relación de familia, yo me llevo bien con mi padre, pero es la persona más distante que yo tengo de mi familia y con quien más conflictos he tenido. Yo he tenido conflictos con mi padre toda mi vida, y probablemente lo seguiré teniendo, aunque ahora ya nos queremos más y nos llamamos mejor. No es que nos queremos más, pero nos llevamos mejor viviendo lejos el uno del otro. O sea, como hay unos conflictos allí ideológicos y de todo tipo, bueno, también incluso familiares de cuando yo era una niña, como unas rencillas, que yo creo que me han hecho no poder trabajar, ¿no? Como uno no puede trabajar sobre lo que más le cuesta, yo creo, ¿no? Como eso tarda más en aparecer, ¿no? Con lo que más te cuesta hablar. Y yo creo que la figura paterna, ya no mi padre, sino la paternidad, a mí me ha costado trabajarla, y recién está saliendo. Y recién está saliendo en una época además muy determinante, que es 2017, cuando yo ya me estaba yendo de Ecuador y estaba despidiéndome de mi familia, y a partir de entonces, desde que estoy acá, o sea, desde que estoy lo suficientemente lejos como para poder pensar la paternidad, no desde la efervescencia de las rencillas o de los problemas, sino ya con una distancia un poco más sosegada, con una exigencia menor a mi pobre padre, ¿no? Pero los hijos a veces somos muy crueles, ¿no? Les exigimos a los padres unas cosas que, ¿no? Como
eso, los hijos somos crueles con nuestros creadores, porque les exigimos que sean dioses, es decir, que sean perfectos. Y no lo son y nunca lo van a hacer. Son pobres personas igual que nosotros, tratando de hacerlo lo mejor que pueden en este mundo, ¿no? Pero eso cuesta entenderlo, porque uno en el fondo ve a sus padres como dioses y les exige ese nivel de perfección, que nunca van a poder cumplir, nunca. O sea, es que es imposible. Entonces, claro, esto ha ido surgiendo, y esos poemas del padre, yo creo que aparecieron desde que empecé a reconciliarme o empecé a pensar o a preguntarme cuáles son mis problemas con la paternidad o cuáles son mis problemas con mi padre, como ya no solamente de forma biográfica directa, sino, ya digo, yo siempre llevo lo biográfico a lo universal, porque me interesa mucho cómo en realidad cómo lo individual siempre tiene que ver en realidad con lo comunitario, ¿no? Como si llevamos un poco esto más allá, vamos a darnos cuenta de que todos nuestros problemas individuales tienen que ver con lo comunitario. Y con una historiografía, además, detrás de nosotros, encima de nosotros y alrededor de nosotros, que es inalienable y no se puede evitar. Entonces, esos poemas fueron saliendo, ¿no? Y los quise poner porque sí que sentí que respondían a esta organización de la familia que yo iba a venir a criticar o iba a venir a pensar o a salvajemente a desmembrar en el resto del libro, y quería esa familia, digamos, sí, simbólica, tradicional, en donde hay un padre y hay una madre y hay unas hijas, ¿no? Y entonces ponerlos allí. Aunque el padre no fuera protagonista para nada de ese libro, que estuviera en el origen y luego ya desapareciera porque es irrelevante para la historia, ¿no? O para la historia de este libro, ¿no? Es irrelevante para la historia de la leche, de este libro. Pues sí, se me está poniendo la piel de gallina al oírte porque yo recuerdo tus primeros meses en España, cuando viniste de Ecuador, que fueron muy, muy duros y que pasaste una época de insomnios muy radical y muy terribles, que escribiste algunos poemas sobre el padre que colgaste en internet, que a mí me gustaron muchísimo, ¿no? En medio de ese proceso, ¿no? Uh-huh. Y ahora cuando explicabas eso, pues me ha impresionado, ¿no? Porque yo recuerdo esos poemas que dije, oh, es brutal, es muy buena Mónica como poeta, pero aquí está llegando a lo máximo, ¿no? En esos poemas. Yo pensé, no sé si eso era, si estos poemas han pasado aquí, si es el germen de otro nuevo libro, pero recuerdo una impresión muy, muy, muy intensa con esos poemas. De todas formas, a mí sí que me parece que Mandíbula es un mundo femenino, sobre todo, Uh-huh. Sí. pero este padre que aparece al principio me ha recordado algunas de las escenas de Nefando, ¿no? La escena del agua terrible, ¿no? Que obligan a la niña. Creo que también la idea de que me llevaba a cazar y yo no quería ir también aparecía, ¿no? Y sí que tiene razón Sara, que aparece al principio, creo que en 2 poemas, pero luego deja huella, ¿no? Huella dura y no siempre buena, ¿no? Como si demostrara esta frase que repite, ¿no? Solo construimos nuestra sangre cuando la limpiamos de familia, ¿no? Hay unos versos en un momento que dice: cazarás lo que ya ha sido cazado. Esta fiesta de la carne en agonía no es tuya, no te pertenece, ¿no? Porque él le decía que tenía que cazar, que tenía que pescar. Entonces sí que hay una reflexión, sí que creo que aunque es muy fugaz, creo que es determinante para la construcción de, no sé, de ese mundo de obsesiones que aparece en Caína, ¿no? Sí, porque de hecho es como se vertebra casi la feminidad, ¿no? Cuando ella se enfrenta al padre y le dice, no soy un chico por más que tú intentes que lo sea, o es como interpreto el poema. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me parece súper bonito además ese poema. Sí, yo creo que además es eso, ¿no? Esa voluntad de, digamos, del padre de hacer lo que se supone que hace Dios, que es crear a su imagen y semejanza, ¿no? Esta idea, ¿no? Y lo que le salen son hijas, ¿no? Y entonces, en realidad, la diosa es como el desplazamiento, ¿no? De ese padre que quiere ser Dios, pero no le salen
las criaturas a su imagen y semejanza, le salen a imagen y semejanza de la verdadera diosa, que es la madre de la familia, ¿no? Que por eso después continúa la madre y continúa la madre, lo que le salen son hijas, ¿no? Y es esa cuestión de la violencia, también como lo que hablaba Olga, ¿no? Esta idea de cazar, ¿no? De matar, ¿no? Porque en el libro el tema del asesinato es algo muy importante, ¿no? Está tratado de distintas maneras, pero por supuesto con el arista de la destrucción es creación, que es algo que está allí repetido muchas veces, pero también tiene que ver, ¿no? ¿No? Como el acto de quitarle la vida a algo que está vivo, ¿no? De qué manera te transforma para siempre, ¿no? De qué manera realmente te da un lugar en la vida, ¿no? Un lugar en la vida muy determinante, ¿no? Y como la vida, justo como la descripción de la vida como algo violento, como algo que tiene dentro de sí misma la eliminación de la vida de los otros. O sea, para que tú vivas, otros tantos tienen que morir. No es como esta cuestión de que se ve en la cacería, por supuesto, pero la cacería del cóndor, el cóndor que se alimenta de lo muerto. O sea, esto es algo muy importante porque el cóndor es un ave carroñera que se alimenta de la muerte. Los volcanes que aparecen, en los volcanes, toda la tierra que está al lado de un volcán que ha tenido erupciones, en realidad es territorio sumamente fértil. Eso lo saben todos los vulcanólogos y todas las personas que viven en las laderas de los volcanes. Tierra súper fértil, porque primero hubo destrucción, pero luego esa misma destrucción genera una fertilidad de la tierra increíble, ¿no? O sea, como la destrucción que después genera fertilidad, ¿no? Y este padre que es cazador, que le enseña eso, a pescar, ¿no? A matar, ¿no? Que esto le dice, por matar te hace hombre, ¿no? Lo que yo hago en este libro es al revés, digamos, está ese poema de matar te hace hombre, pero luego en realidad lo que hay es matar te hace mujer, ¿no? En esto, ¿no? Hay una, digamos, el darle la vuelta, no te hace hombre, ¿no? Yo lo que soy es una mujer, ¿no? Y estas mujeres que no es que son mejores que el padre, ¿no? No es que son mejores, es que beben de esta misma violencia originaria y la reproducen a su manera, ¿no? A su manera, que es una manera distinta, porque tienen otros cuerpos y tienen otras experiencias vitales, pero la reproducen, o sea, como, digamos, que a lo mejor hay una cosa un poco pesimista desde esta perspectiva, ¿no? De creer o de ver la violencia como un uroboros, como algo que no sabes dónde está la cabeza, dónde está la cola, cuándo termina, ¿no? En qué momento se para esto. Y otra cosa que ya quiero mencionar y ya me callo, es que es un libro también que pareciera que no, porque va sobre asesinato y sobre todo lo que va, pero es un libro, o yo también lo veo como un libro de amor, y en el sentido de que estos personajes son, los personajes de este libro de poesía son muy violentos, todos, pero todos en realidad aman, se aman los unos a los otros, lo que pasa es que no se saben amar bien, o sea, no son capaces de amarse sin hacerse daño. Y eso es un tema que yo creo que sí que abordo en bastantes de mis libros, como estos personajes trágicos casi, ¿no? Son personajes trágicos porque están casi que condenados a la violencia, están condenados a no salir de allí. Como intentan amar y lo único que hacen es destruir, porque es lo único que pueden hacer, porque es lo único que han aprendido y lo reproducen aunque no quieran. Y es esa especie de tragedia, ¿no? De que la tragedia griega, ¿no? De que el ethos, el carácter, lleva a la debacle al héroe, ¿no? Estos personajes tienen un carácter del que no pueden escapar, ¿no? Un ethos del que no pueden escapar, por más que quieren escapar, ¿no? La voz poética quiere a su hermana, ¿no? Hay versos de extrema ternura hacia su hermana, pero luego la mata, ¿no? Y luego, ¿no? Hay uno de los poemas finales de la parte de botánica de Quincy, ¿no? Dice, hago el amor con tu muerte, ¿no? Y es una forma de hablar del cadáver de su hermana con una belleza, es un cadáver, pero es de hablar del cadáver con una belleza, ¿no? O sea, de algo que se ama, ¿no? Hay un momento en donde también creo recordar que la voz poética dice, ¿no? Dice que si se imagina, si su hermana se plantea si su hermana se habrá planteado o habrá pensado que era odio cuando ella la mató, ¿no? Habrás pensado que te odiaba cuando te maté, ¿no?
y cuando no era odio, ¿no? O sea, no era odio ese lugar conflictivo, ¿no? De que uno puede hacerle daño a lo que más quiere también, ¿no? Y sí, es un tema, yo creo que es oscuro y es eso, pues difícil y es un tema complicado, no muy alegre, no queremos pensar normalmente en cómo somos capaces de hacerle daño a la gente que queremos, pero al fin y al cabo tiene que ver con esa necesidad de amar y fracasar en amar, o sea, no ser capaces de amar de forma, pues eso, más amable. Un poco. Maribel. Mira, yo quería decir una cosa. La víctima también era fuerte como la voz poética, ¿no? Como la otra hermana, ¿no? Porque a mí me parece que una de las causas es eso, porque no se ve una víctima desvalida, se nota por lo que le habla, cuando en la conversación entre las dos hermanas, parece que es bastante fuerte, incluso mentalmente me diría yo que incluso es más lista que la otra, ¿o no? Sí, realmente no sabemos mucho de Mabel, sino a través de la voz poética. Pero cada vez que habla de ella, habla precisamente como Caín, digamos, o la historia de Caín y Abel hablaría de Abel, ¿no? Abel como un ser de luz que es bello y que además trae el mejor obsequio a Dios, ¿no? O el obsequio que Dios considera que es el mejor, ¿no? O sea, em, y entonces, claro, lo mismo pasa, ¿no? Con este personaje de Mabel. No sé si necesariamente sea más lista o más tal que la otra, realmente no. Lo que sí te podría decir es que es un personaje amado tanto por la madre como por la voz poética y que se convierte en víctima por celos, por los mismos celos que se convierte en víctima Abel, ¿no? En un poema también, un momento en donde dice la voz poética algo de, bueno, preferiste sus cabritos y no mis potencias, una cosa así, ¿no? Y eso es lo mismo, ¿no? El sentimiento de que Dios prefirió a una de las dos, a una de las dos, ¿no? La diosa prefirió a una de las dos y no era la voz poética, y por eso la voz poética necesito matar, ¿no? Para tratar de poder ganar ese amor. Sigue siendo el tema del amor, pero de una forma súper violenta. O sea, Kim. Yo estoy intrigada con el juego también entre la botánica y la carne y los huesos. Y quería, bueno, por preguntar, ¿qué es lo que o sentías o querías transmitir con aquello de intentar meterte, la voz poética, en los huesos de la otra? En tanto cráneo, hay mucho juego de como que las imágenes para mí son como intentar arroparte en los huesos, ¿no? Y que me ha llamado muchísimo la atención, además contrastando con la botánica, ¿no? Quisiera saber eso, ¿no? Tus pensamientos acerca de los huesos, ¿no? Del papel que juegan. claro, como si los huesos fueran plantas a cultivar, ¿no? Fuera algo que va a ir creciendo, ¿no? Algo que a mí, esto es una imagen que tengo en mi cabeza, que no recuerdo si está precisamente en el libro, pero sí que es algo que tengo en la cabeza y a lo mejor dio origen a algunos versos. Pero sí que me parece algo increíblemente fascinante cómo si miramos nuestro cuerpo a nivel microscópico, las figuras que encontramos son muy semejantes al mundo vegetal. O sea, venas que son como raíces, nervios que son como hongos. Es que en realidad, si nos vemos de cerca, eso, a nivel microscópico, encontramos las mismas formas del mundo vegetal. Y eso es algo que me parece alucinante, ¿no? Y entonces sí que relaciono eso, ¿no? Pero el hecho de que también la voz poética hable de destrucción como creación y por lo tanto esté buscando crear algo pese a lo abominable de lo que ha hecho, que con eso abominable se pueda
se pueda dar vida a algo, lo que sea, ¿no? Es por eso también su desesperación por ver el cadáver de Mabel como algo fértil, ¿no? No como algo no muerto en el estricto sentido. Y además, sobre todo, porque en realidad la muerte está llena de vida, ¿no? O sea, lo que se descompone está absolutamente plagado de vida, o sea, de gusanos y de un montón de cosas, la materia, en fin, todos sabemos que la muerte es paradójicamente un espacio de efervescencia de vida, ¿no? Entonces, claro, ella relaciona esos huesos de una forma bella con las plantas. Pero luego también creo que está esta parte del origen de la historia de Caín y Abel, que tiene que ver con que el pobre Caín era el vegano de la historia y llevó su producto de agricultura, ¿no? a Dios, y en cambio Abel le lleva a los animales, ¿no? Y Dios dice, bueno, la carne está mucho mejor que esta mierda que me traes. Y decide eso, al pobre Caín le hizo el feo, ¿no? Con sus productos veganos. Y bueno, un poco es volver otra vez a las plantas y al origen de la tierra, de la horticultura también incluso, ¿no? Y la botánica, las plantas, lo que puede dar de alimento, ¿no? Las plantas. Y ver el cadáver, no desde la carne, no desde la carroña, que es lo que se come el cóndor, sino verlo desde este lado vegetal, ¿no? Convertir la carne en vegetal otra vez, ¿no? No la carne en carne otra vez, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso. Ya sabes, Mónica, que estás hablando con tu posible traductora. Sí, claro, sí. Además, Kim y yo hemos estado conversando por WhatsApp también sobre a ver si lo logramos. Sí, estaría genial. Estaría increíble. Sí. ¿Alguien más quiere participar ahora mismo? Hola, sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Soy Laura. Hola, Mónica, qué lindo verte. Yo tengo una pregunta y justamente le escribí al agente secreto de libros, que no sé cómo se llama, perdón, pero a José le escribí justamente porque estoy haciendo mi tesis de licenciatura sobre tu obra y me preguntaba bastante el nombre de Caín en tu poemario. Porque tenemos a Mabel, ¿verdad? Pero el otro personaje tiene nombre o estás trabajando con un tipo de personaje anónimo que No, sí, de alguna u otra forma, sí. Sí, hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar estudiando mi libro, muchas gracias. Sí, hay un momento, es que ahorita no tengo el libro a mano, pero hay un momento en donde sí que se menciona, si no mal recuerdo, Caína, ¿no? Así como Abel es Mabel, hay un momento en donde se habla de Caína, ¿no? Y Caína es la voz poética, ¿no? Es una feminización del nombre Caín, ¿no? Pero sí, está nombrado una vez, creo, o dos, no recuerdo, pero por lo menos una, eso sí. Listo, gracias, Mónica. No, a ti. Ana, creo que quería preguntar antes, sí. Hola, Mónica. Hola. Oh. Quería preguntarte sobre tu poema Piedra, el que está al final de Las Voladoras, que lo he leído varias veces porque me parece de terciopelo y me ha gustado mucho leerlo varias veces, pero quería preguntarte dos cosas. Si el Señor, el hombre, el Padre, sí era un chamán, porque hay una parte, bueno, no sé cómo poner aquí los highlights, pero dice que alguien le dijo que se dio cuenta que no era un chamán, sino un hombre triste o con un duelo. Y luego la otra pregunta es si él, al final yo entendí que pudo con mucho amor, porque veo mucho amor o leí mucho amor en el poema, me encantó, me encanta. Él pudo soltar y detenerse y entender que sí se había muerto su hija esposa, ya no supe el último, pero no sé si al final él se detuvo y entendió y aceptó la muerte. Esas dos preguntas. Va. Gracias.
No, no, a ti. Claro, claro, en el último cuento de las voladoras sí que va sobre un chamán. Lo que pasa es que es un chamán que, que en realidad es un hombre mestizo. En realidad hay un momento del cuento en donde alguien, sí, creo que es la esposa cuando todavía estaba viva, recuerda cosas que los indígenas del páramo que se pasan merodeando su casa le dicen a él, y le dice algo así como mestizo u hombre que juegas a la andinidad, ¿no? Que juegas a ser andino, pero en realidad no eres andino, ¿no? O sea, no eres realmente uno de nosotros. Es un hombre que quiere ser un chamán y que se dedica a ser chamán, pero parece ser que en realidad su origen no es andino, y tiene allí a unos indígenas del páramo que lo están como medio mirando mal, ¿no? Entonces, sí, es un chamán. Por eso hay también eso cuando le dicen no, no eres un chamán, eres un hombre. Es como una forma de recordarle, no eres un dios, eres un hombre. Y es eso, eres un hombre pequeño ante lo sagrado, ¿no? Que hay un momento en donde dice eso, no, un chamán, no eres un hombre, no eres un chamán, eres un hombre. Y un hombre pequeño ante lo sagrado, una cosa así dice, ¿no? Como recordarle la humildad, ¿no? Porque este es un personaje que quiere revivir a su hija, ¿no? Y lo hace en el cadáver de su mujer, coge el cadáver de su mujer y empieza a hacer un conjuro para tratar de revivir a su hija en el cadáver de su mujer. Y en ese ejercicio de especie de resurrección, sí que él al final del cuento se da cuenta de que su conjuro, como el arte o como la escritura en general, porque yo entiendo de verdad la literatura como un conjuro, lo he dicho muchas veces, que la literatura es un fracaso en ese sentido, ¿no? Como cualquier conjuro. O sea, el conjuro intenta, tiene ambiciones muy altas, más altas incluso de las que puede conseguir, ¿no? O sea, en este cuento es la de revivir a un muerto, y él se da cuenta de que no puede revivir a un muerto, donde que lo intenta desesperadamente, y hay un momento en donde dice, las palabras no son suficientes para revivir a un muerto, ¿no? Que es un poco lo que lo que yo creo que todos los que escribimos, en el fondo quisiéramos revivir a un muerto con nuestra escritura, y no somos capaces, y después te das cuenta de que la escritura solamente lo único que hace es reflejar el deseo de revivir a un muerto, pero no puede revivir a nadie, o sea que es reflejar la necesidad o el deseo. Yo creo que él se da cuenta al final de eso y acepta, digamos, ese duelo tan terrible que es perder a quien más amas, ¿no? Y darte cuenta de que has perdido a tu hija y que las palabras no te la van a traer de vuelta, ¿no? Un poco hacer las paces con esa idea, ¿no? Sí. No, gracias a ti. ¿Carmen? Sí. Bueno, primero darte la enhorabuena porque es un librazo. Ay, gracias, linda. Ya lo dije y lo he dicho muchas veces sí, por Instagram, pero... Sí, lo vi por Instagram, además lo que subiste, muchísimas gracias. Hay un momento en la Biblia, una frase de Dios que me ha acompañado en todo el poemario. De hecho, lo escribí al principio, ¿no? Que cuando le dice a Caín que qué has hecho con tu hermano, le dice, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Entonces, ya conectamos sangre, suelo y todo lo que se ha hablado aquí, y me parecía interesante sacarlo. En la segunda parte, cuando ya se produce el asesinato, que no se sabe bien, igual que la historia de Caín y Abel, que tampoco se sabe muy bien, sí se sabe que ha habido mucha violencia, porque eso que se quiebra, esa frente que se quiebra, cuando transporta el cuerpo y tiene que limpiarlo de violencia, puedes imaginarte una muerte bastante... Pero si noté, desde que mata a su hermana, como que hay dos voces que no sé si están en el mismo cuerpo, y noto como varios niveles narrativos, a veces incluso hasta 3 niveles. Entonces, no sé, que explicar un poquito si quieres, como si hay niveles narrativos y cómo se disponen y todo eso. Con respecto al tema de la violencia de la muerte, quieres decir, del asesinato de la hermana. Cuando ya se produce el asesinato, Ajá. como que veo como 2 niveles narrativos, como con esa cursiva en la letra, sí. ¿No? Entonces, por saber un poco. Sí, hay
hay a veces como una irrupción de una voz que pareciera que fuera como una voz que se desdobla, como casi una voz casi deítica, ¿no? Sigue siendo, por supuesto, en el mismo tono y en la voz de la voz quien está haciendo el poema y lo está escribiendo. Sin embargo, de repente es como que su voz llega a unos momentos que son como casi eso, elevados, si quieres decirlo de esa manera, unos momentos elevados en donde su voz podría ser la voz de alguien que está casi que contando como un demiurgo la historia, ¿no? Entonces, esas partes que funcionan de esa manera las quise poner en cursivas. Sí que siento que después del asesinato de Mabel, lo que hay es un viaje intenso en torno al exilio, ¿no? Y a la idea de huir de esta madre que es una especie de furia también, ¿no? Que está tratando de vengar la muerte de su hija. Y entonces esa huida, ese descalabro, ¿no? que tiene que ver con la desolación máxima también de perder tu tierra y de perder el favor de Dios o de la diosa en este caso, hace que el libro ya se convierta, digamos, en esta pesadilla, ¿no? Porque la parte del asesinato es una parte que sigue siendo un asesinato y sin embargo hay momentos en donde la voz poética narra, o eso, pues no narra, cuenta poéticamente la muerte de su hermana con una belleza, ¿no? Esta idea de decir, hay un momento donde dice cuando te amé con golpes rotundos sobre la frente, ¿no? O sea, entonces, claro, ese contraste tremendo de amarte con golpes rotundos sobre la frente, o sea, ¿cómo puedes amar golpeando a alguien, no? Pero es esa cuestión ella está hablando de la muerte y del asesinato de su hermana, está hablando con un amor y con una ternura, y esto de limpiar los rastros de violencia de tu cuerpo, ¿no? Como tratar el cuerpo casi como algo sagrado, efectivamente, ¿no? Como se trataría Agamenón a Ifigenia, ¿no? Como una cosa a sacrificar, pero que se ama precisamente por ser sacrificada, ¿no? Entonces, toda esa parte es más bella, es incluso, aunque es violenta, es más bella, es más calma, es más de qué es lo que hago, y luego cuando viene la parte de huir, esa huida ya es mucho más ir hacia la violencia, hacia una parte del libro más de miedo, es más tétrica. E incluso toda la parte de Mamá Cólera, ¿no? Que es más acelerada, tiene un ritmo más acelerado y es más tétrico, porque la madre en la parte de Mamá Cólera se describe eso como una furia, como las furias de las tragedias además, ¿no? O sea, de las tragedias griegas, ¿no? Estos seres sedientos de sangre. De hecho, hay momentos en donde hay versos que son, pero así, flagrantes robos a esquilo, o sea, a la Orestiada especialmente, ¿no? Entonces, que están allí porque la descripción de las furias en la Orestiada es tremenda. O sea, creo que ahí se describen muy bien como seres monstruosos que están buscando venganza, ¿no? Y además las furias esto es muy importante también, estos personajes vengan los asesinatos familiares, ¿no? Por eso aparecen en la Orestiada, porque persiguen a Orestes por haber matado a su madre, ¿no? Entonces Orestes ha matado a su madre, entonces las furias están sedientas de sangre y persiguen a Orestes, ¿no? Entonces estas furias, estas bestias que están tratando de vengar el tipo de asesinato, que no es cualquier asesinato, el asesinato más abominable de cualquiera, que es matar a quien amas, ¿no? Es el asesinato más horrible, ¿no? Bueno, tenemos por ahí a Almudena Sánchez también, que voy a leer lo que ha puesto en el chat. A ver. Me encanta cómo se expresa Mónica sobre la naturaleza. Precioso, estoy pensando ponerlo en la faja. Dice, me encanta cómo se expresa Mónica sobre la naturaleza. Su poética es como la de la resurrección y la del nacimiento, pero desde un punto de vista muy salvaje, desde la descomposición. Cuando leo a Mónica veo a una mujer que araña la tierra o así, que busca orígenes. Luego me encanta leer el poemario como un coro de voces, casi teatral, y al tiempo una historia narrativa con asesinato, con soledad, con vínculos, con daño, con amor.
Almudena, qué linda. Muchas gracias por estar aquí. Me acabo de dar cuenta de que estabas aquí. Muchísimas gracias. Es que está en plan anónimo hoy, pero pone una pregunta, ¿no? Ah, sí, Y ahora ahora la dice, pregunta. y ahora la pregunta. ¿Cuál dirías que es el tema principal que envuelve Historia de la Leche? Todo está salpicado de pequeñas obsesiones y mucho cuerpo y lo orgánico. Y bueno, por destacar un tema en concreto. Yo creo que el tema en concreto sería lo que estábamos hablando de la destrucción es creación. Yo creo que ese es el tema, digamos, si tengo que reducirlo a un tema, sería ese, ¿no? Lo que hemos estado hablando de cómo amar sin destruir. La pregunta, abriendo la pregunta, ¿podemos amar sin destruir lo que amamos? ¿Es posible realmente esto? Pues creemos que sí, pero en el camino hay mucho dolor, o sea, en el camino hay muchas cosas que son complicadas. Y entonces el libro en realidad sí que va sobre esto, sobre el asesinato como una obra de arte, en el sentido estricto de que la destrucción es creación. Y esto es lo que desata el tema de la venganza, el tema de la violencia dentro de la familia y todo, pero todo gira en torno a eso, ¿no? Al asesinato como una obra de arte, y al tema de lo complicado o de lo paradójico que puede ser amar a lo que más daño le haces, ¿no? Creo que eso es algo que está allí. Y a la larga creo que está también en Las Voladoras. Ya comentaba algo que había como muchos nexos entre Las Voladoras y Historia de la Leche. Yo creo que en Las Voladoras los relatos todos van sobre personajes que intentan amar de la mejor forma posible y les sale una forma horrenda de amar, o sea, tremenda. O sea, no saben amar, ¿no? Y a lo mejor toda mi obra va sobre eso. Todo lo que he escrito a lo mejor va sobre esto, sobre cómo no sabemos amar. A lo mejor todo se puede reducir a eso, no sé. Pues amar, destrucción y creación también, ¿no? Los tres polos, ¿no? Por eso esas imágenes, ¿no? De el cráneo del poema, la calavera del poema, que van apareciendo. Sí, sí, totalmente. Sí, claro. Además el cráneo del poema, la calavera del poema, eso es que no es igual que la cabeza del poema, ¿no? Es el cráneo, ¿no? El esqueleto, sí, los cimientos, ¿no? El esqueleto, digamos que somos como esos cimientos, eso lo último que queda de nosotros, lo último que ya se desintegra, ¿no? Son los huesos. Y sin embargo, eso es delicado y sin embargo increíblemente fuerte, ¿sí? Como la poesía como algo también muy delicado y fuerte a la vez. Bueno, ya parece mentira, pero llevamos ya cerca de 1 hora y cuarto. Es que el tiempo vuela escuchando a Mónica, la verdad. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, así para cerrar. O bueno, si no, le damos las gracias directamente a Bueno, si no Mónica. habla nadie. Ah, mira, Ale, sí. Aquí No, Janet dice. Sí. Venga. ¿Hola? Hola. Hola. No, bueno, pero solamente ya que estamos en directo, pues es bonito, ¿no? Como poder comentar contigo una opinión muy corta, que es sobre la cuestión de la violencia. O sea, yo estoy muy interesada en narrar la violencia y sobre todo en cómo la nueva generación de mujeres estamos narrando y estáis narrando la violencia. Te leía a ti a la vez que leía La Mata, de esta mujer, Eliana Hernández, que habla del conflicto en Colombia, y es como súper interesante y súper bonito darle esa vuelta y cómo estamos narrando la violencia desde otros lados, que me parece que es la única manera de transformarla. Y en vez de decírtelo por Instagram, pues te lo digo por aquí. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí. Instagram también. ¿El qué? No, el Instagram ya lo he quemado todo. No, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, no lo sé. En mi caso, yo solamente hablo de mi caso porque siempre hay muchísimas formas de narrar la violencia o de trabajar la violencia literariamente. Por eso no lo hago nunca de forma explícitamente biográfica, como te decía, porque soy incapaz. A lo mejor la ficción me ayuda a desapegar determinados temas de mí para después volver de verdad a mí de una manera un poco más clara, menos turbia. Entonces sí que
por eso también digo, aquí hablé sobre ciertas cosas biográficas que gatillaron la escritura de Historia de la Leche, y sin embargo, en ese libro los personajes son otras cosas, ¿no? La madre es otra cosa, la hermana se llama Mabel y no Paula como mi hermana, y esta se llama Caína y no soy yo, o sea, sí, es como un ejercicio de trabajar la violencia desde un lugar más, digamos, de ir hacia lo atávico, ¿no? Ay, ¿cuál es el origen de la violencia, de esta pulsión violenta que todos tenemos además, y qué es lo que está debajo también del discurso edulcorado de la familia? Yo qué sé, ese tipo de cosas que me interesan. Según mi opinión, yo creo que eso es lo esencial de este libro, ¿no? Cómo se fusionan lo más mítico o más atávico, que decía ahora Mónica, con lo más íntimo, ¿no? Con las obsesiones más arraigadas en el mundo de Mónica, ¿no? En el universo de Mónica Ojeda, que es muy, muy reconocible, creo, ¿no? Y muy personal. Y creo que Janet iba a decir algo antes, ¿no? Janet. Sí, hola Mónica, muchas Hola. gracias. Te saluda Janet desde Ecuador, no nos conocemos personalmente, pero yo soy una lectora muy ávida de tu trabajo. Y bueno, mi pregunta era esta, ¿no? Cuando yo leí por primera vez tu trabajo, me acuerdo que fue Mandíbula, y la impresión que yo tuve, o sea, la primera impresión que yo tuve fue, y bueno, voy a usar un ecuatorianismo, ¿no? Dije, esta man, qué valiente, ¿no? Qué valiente. Es Mónica Ojeda. ¿Por qué te digo esto? Porque yo también estoy recién empezando en la cuestión de la escritura creativa, y a mí me cuesta muchísimo trabajo abordar temas que son muy fuertes, ¿no? Especialmente de la cultura latinoamericana, y vi que tú, por ejemplo, abordabas y abordas con muy de frente temas como la pornografía infantil, como la escenas sexuales explícitas de pornografía infantil, no sé, este tipo de temáticas que son bastante fuertes, ¿no? Y que haciendo como un espejo, espejeándome con tu obra, yo pensaba para mí misma, ¿no? Quizás, o sea, a mí me cuesta muchísimo abordar ese tipo de temáticas, y ahí es donde hago clic con el tema que tú abordas siempre, que es la cuestión de la familia, y que en América Latina la cuestión que tenemos los latinoamericanos con la familia, especialmente las mujeres latinoamericanas, es súper fuerte, ¿no? Hay una conexión, un no dejar ir a los hijos casi nunca, ¿no? Hay esta obsesión por los padres de que los hijos estén siempre en su nido, de que no se vayan de la casa, de que formemos siempre parte del núcleo familiar. O sea, es distinto como se maneja en otros países, quizá en los países anglosajones, ¿no? En donde hay más este deseo de individualizarte. En Ecuador, en América Latina es más núcleo familiar, tiene que estar unido para siempre, y si puedes vivir ahí los hijos, los nietos, los sobrinos, todos, mejor, ¿no? Y entonces ahí es donde viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo haces tú para lidiar con esta gran lápida? Porque a veces es como una gran carga, ¿no? Esta gran carga de la tradición familiar para abordar estos temas tan fuertes. Estos temas tan fuertes que, bueno, según lo que te escucho, tú no lo haces desde el lado biográfico, pero es como quizás una excusa para abordar la cuestión biográfica, pero que es claro que es una de tus obsesiones y una de tus preocupaciones, ¿no? Y que son temas muy fuertes. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo escribo y publico lo que escribo, yo no quiero que mi familia lo lea, ¿no? Porque me da cosas de que vean cosas que no quiero que sepan, ¿no? Y es algo con lo que yo tengo que lidiar. Pero yo no escribo para nada los temas fortísimos de los que tú hablas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo saco esto, ¿no? O sea, qué valiente es Mónica Ojeda. ¿Cómo haces tú para lidiar con esta presión familiar, ¿no? Esta presión familiar tan latinoamericana, y cómo haces para romper esas cadenas y hablar y alzar la voz pese a toda esta carga enorme que tenemos de la tradición familiar. Pues me acabo de acordar de un momento allá en Ecuador cuando presenté, no me acuerdo qué novela, una novela, y estaba mi madre en el público, y no sé, esto ocurrió en la cabeza de mi madre, de verdad, porque según ella todo el mundo la estaba mirando, según cada cosa que yo iba diciendo sobre la historia de la novela, según mi madre, la gente se volteaba y miraba a mi madre o tal. Yo creo que esto no pasó, yo creo que esto estaba en la cabeza de mi madre. Pero hubo un momento en donde mi madre, de la nada, mientras se hizo un silencio, dijo,
yo soy buena madre, lo gritó, así. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer la declaración de yo soy buena madre, ¿no? Porque se sintió a lo mejor en algún momento de la presentación que de lo que estábamos hablando y tal, la gente estaba concluyendo qué cosa horrible le habrá hecho esta mujer a esta chica, ¿no? Y sí, La Casa Morada. Perdón, sí estabas allí, ¿no, Laura? En la Casa Morada, exacto, tú estabas allí, Laura, efectivamente. Mi madre habrá concluido en su cabeza, así que pobrecilla, ¿no? Bueno, a ver, yo no soy nada valiente, soy súper cobarde. O sea, quiero decir que en mi vida diaria, yo tengo un montón de miedos que me comen un montón la cabeza. Hace unos 2 días estaba llorando todo el día por un miedo personal que no voy a contar ahorita porque es personal, pero sí puedo contar porque es algo humano y supongo que a todos les pasarán que en algún momento tienen unos miedos, unas inseguridades con respecto a determinadas cosas y esas inseguridades las hacen tener pesadillas y las comen vivas. Bueno, yo tuve hace unos días una pesadilla y estuve con mal cuerpo todo el día por unos miedos de algo que no ha pasado y que a lo mejor no pasa nunca, pero que estuve mal todo el día, o sea, de una forma horrible. Entonces, quiero decir, yo no me siento valiente en lo absoluto. Quizás cuando escribo es el único momento en donde creo que me siento valiente, escribiendo, pero el resto de mi vida no soy nada valiente, o sea, nada, todo lo opuesto. Pero cuando escribo sí me siento valiente y quizás por eso me gusta escribir. A lo mejor es por eso, o sea, una de las razones, habrá muchísimas razones por las cuales me gusta escribir, pero una de las razones puede ser porque es el único momento en donde de verdad me siento valiente. También tengo que decir que yo tengo una situación familiar muy particular. Mi mamá efectivamente, pues pobrecilla, pasa estos malos ratos, pero es una persona que comprende perfectamente. O sea, nunca me ha interpelado de forma de verdad herida por nada que yo haya escrito. Mi papá tampoco. Mi hermana tampoco. Bueno, una vez sí, un poquito, porque metí el nombre de una amiga de ella en una de mis novelas. Entonces sí que hubo ahí un poco de lío, pero lo que quiero decir es que tampoco quiero decir que soy hipervaliente escribiendo, porque en realidad yo no tengo una familia que me ha interpelado tan de cerca con respecto a lo que escribo. Sí que se han sentido raros, mi madre se ha sentido rara, a veces me dice, bueno, pero ¿por qué escribes sobre estas cosas? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Mónica? ¿No? Como preguntándome si la cabeza me funciona bien, mi papá también. Mi papá una vez tuvo una conversación conmigo de si yo estaba bien con él, ¿no? Como, yo qué sé, cosas así. Pues sí que ha habido, pero no he tenido esos problemas. Entonces, yo creo que a la larga, más allá de todo eso, lo que yo te diría es que un poco para escribir uno tiene que olvidarse un poco de todo. O sea, yo sé que por supuesto hay unas cosas éticas y que sí que hay que plantearse de qué modo afecta lo que escribes a la gente que tienes alrededor, y eso es muy importante, planteárselo, pero por otro lado tienes que hacer la valoración de hasta qué punto estás dejando de tratar los temas que a ti de verdad como escritora son importantes para ti, y valorar si realmente lo que vas a hacer es un daño real a otras personas o viene por inseguridades y temores de tu propia familia, y que a lo mejor también necesitan ellos crecer junto a ti con eso, y que esa experiencia les haga crecer también y entender que la escritura es escritura y entenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Y luego, si realmente es un daño real porque estás haciendo una novela autobiográfica y vas a poner nombres y apellidos, pues entonces hay que eso sí que hay que planteárselo, porque efectivamente la escritura es casi inocua, pero sí que hay unos compromisos éticos. Yo por lo menos sí que me lo tomo que hay unos compromisos éticos. Hay otras personas que te dirían que no, que uno tiene que escribir sin pensar en absolutamente nada. Pero sí, o sea, eso te diría, o sea, que escribas igual lo que tienes que escribir y háblalo con tu familia, no sé, pero hay que tratar de despojarse de esos temores. Muchas gracias, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo quería dar las gracias a todos, sobre todo a Mónica y a Olga. Una pregunta de Alfonso, yo digo porque... sí, ¿no crees que la familia... vale. ¿No crees que la familia... Sí, bueno, toda la familia, Alfonso. O sea, no solo las familias latinoamericanas, pero sí, por supuesto que en Latinoamérica, sobre todo los países de Latinoamérica que tienen tanto
en donde todavía la iglesia católica tiene tanto peso, la forma de, además la estructura familiar que es muy jerárquica, igual que la iglesia, y muy, sobre todo con la cabeza de familia, que suele ser un hombre siempre, o sea, todavía no hablamos de cabezas mujeres, ¿no? Como esto de mi padre quería un hijo y le salió esta cabeza, ¿no? Otra vez lo del tema de la cabeza. Pero sí, esto de la religión sí, está allí. Es el núcleo, la familia como núcleo de la sociedad y además de núcleo de la sociedad y del Estado atravesado por la idea de la religión, que sobre todo tiene que ver con la reproducción y con un montón de cosas de domesticación también. Sí, sin duda alguna. Bueno, Olga, yo quería un segundo. acabar. Yo quería hacer una última cuestión y ya. Sí, Sara. Sobre la faja que planteaba Olga se me ocurre, porque es que, mira, estuve viendo el libro y digo, a ver, es que la portada es preciosa así y además al final va como a la limpieza del crimen y tal. Igual sería bonito poner una faja de papel que fuera roja y tapase el volcán, que a la vez si el volcán lo ves como tan así de lado, parecen costillas abiertas, no sé. Sería bonita una faja que lo tapase, pero que a la vez se pudiera quitar. No sé, Sí, quizás, no sé si esto va según la línea editorial, supongo que sí, que se tiene que hacer con cierta estructura, pero... Y luego quisiera para cerrar, por favor, Mónica, no sé si lo tienes al lado o si dijiste que no lo tenías a mano, pero sí, para cerrar esto nos pudieras leer algo, lo que tú quieras. Me encantaría citar. A ver, estoy en mi ordenador, entonces lo tengo que tener aquí. Dame un segundo, porque puedo buscar el PDF, sí, porque no lo tengo en físico ahora. Pero creo que lo puedo encontrar. Vale, a ver. Vamos a ver si encuentro Vale, sí. Ya está. ¿Hay alguno en especial que quieres que lea o lo escojo yo? No, escoge tú lo que más te lata, no sé. Vamos a ver. Que la mayoría, además de los poemas, son largos, así que voy a escoger uno chiquito. A ver, porque hay muchos, es un libro con muchos poemas largos. A ver, voy a escoger uno del libro de los abismos. Va, el primero del libro de los abismos. El aliento de un órice despierta la montaña, te despierta con ella y despierta a los viejos leones. Es hora de almorzar. Todos los días en tu mente habrá un desierto sepultando la calavera de la poesía. La llevarás contigo al exilio para defenderte de la inclemencia de tu sombra, siempre extendiéndose con movimientos de astros oscuros sobre los senderos. Tu sombra es el reflejo más antiguo de tu cuerpo, pero cada mañana la calavera de la poesía pesará un poco más que ayer. La arrastrarás hacia la cima de la montaña como una constante de vapor, nublando los sentidos de los cazadores. Una amenaza que el viento cubre de arena y que barres con tu única ala. Sus cuencas libres empañarán tu interior y escaparás manchando de sombra un dolor antes temido, una fiebre que reblandece los picos y tiñe la hierba con moscardones. A pesar del fracaso, no soltarás la cabeza del misterio, la subirás a la montaña, con el peso de su mandíbula empujándote a los cuernos en manada. Descansarás con ella en un nido improvisado, retosarás con sus cuencas abiertas a la noche. No te curará la carne, pero al día siguiente será tu casa. Ya está. Qué guay, gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos, vamos. Bueno, yo creo que es una manera perfecta para acabar este encuentro. Yo quería decir dos cosas solamente. Antes Carmen había dicho que en el chat que le estaban dando ganas de cotejar Mandíbula. Bueno, pues yo no tengo más que recomendaros que si no habéis leído Mandíbula y Nefando, que corráis a vuestra librería de barrio y nada, y lo compréis. Y luego, pues un poco de publicidad. A la gente. Bueno, sí. Ay, y yo quiero hacer una recomendación también una recomendación candayesca, y es que si les gustó Historia de la Leche, yo sí que quiero decir que uno de mis libros, digamos, base de poesía y que es uno de mis favoritos, sí, en todo el mundo, es Las Nadas y las Noches de María Auxiliadora Álvarez, que está también en Candaya Poesía, y es un libro que recoge
digamos, los poemas, toda su obra poética, casi toda su obra poética, porque después salieron otros libros, pero casi toda su obra poética, y es una maravilla. Las nadas y las noches de María Auxiliadora Álvarez. Por si quieren leer otro libro de poesía, yo les digo, es fantástico. Lo tengo casi todo con digamos, las puntas dobladas, ese crimen que algunas personas dicen que es un crimen, y yo, en cambio, doblo las puntas de los libros de poesía para recordar los poemas que más me han gustado, y ese libro hubiese sido mejor doblar los que me gustaron menos, porque que lo tengo todo, casi todo doblado. Bueno, yo escribo los libros en bolígrafo, o sea, apunto. Ah, tú eres de las mías. Yo también, pero es que yo doblo las esquinas y además subrayo, o sea, Claro. ya es el crimen total, o sea. Bueno, pues muchas gracias. Oye, si os apetece, volvemos el 1 de diciembre con Ángela Segovia y Amor Divino. Pues Olga, Mónica, muchísimas gracias por este rato, que ha sido maravilloso. Y sobre todo veros, aunque sea a través de una pantalla, después de tanto tiempo. Y nada, y a todos vosotros también, muchas gracias por asistir. Y nada, a las librerías a por libros. Venga, hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias.